Bienvenido con todos nuestros seguidores a través de las redes sociales, de nuestras páginas USMP TV y a través de la página oficial de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Damos inicio una nueva semana con el consultorio jurídico online para tratar un tema que nos han venido solicitando, un tema que definitivamente va a generar algunos comentarios, preguntas, esperamos por parte de ustedes. Vamos a tratar el día de hoy el delito de feminicidio. Y para ello, estamos con la presencia del doctor Mijail Payton, docente de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor Mijail, es un gusto tenerlo una semana más con nosotros en este consultorio jurídico online para todas las personas que nos acompañan y que nos siguen a través de las redes. Buenas tardes. Estimado Eric, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los seguidores de nuestra fanpage, así como alumnos y ciudadanos en general que tienen a bien compartir con nosotros estos momentos. Bien, el tema, como lo he enunciado, el delito de feminicidio es algo que en los últimos meses, y diríamos años, se van registrando. Pasan los años y las cifras siguen estando presentes. Y cuando nos centramos en Arequipa, encontramos que esto cada año también es un tema de discusión. Es un tema delicado, es un tema que es importante conocerlo y el día de hoy en el consultorio jurídico online vamos a tratar de resolver algunas dudas. Por eso les voy a dar el tiempo ya a usted, doctor Payton, para que desarrolle el tema en los siguientes minutos. Adelante. Muy amable. Bien, el tema que nos ha convocado el día de hoy representa sin duda alguna un interés de sobremanera, dado el ingente número de casos que se han promovido de este execrable delito llamado feminicidio. Debemos precisar lo siguiente: nuestra sociedad, fruto de una evolución considerable en diferentes aspectos, ha tenido a bien justamente tener en consideración la tutela, el cuidado y la protección, en este caso, de una persona a quien erradamente se le considera desvalida o asimétricamente en una posición de inferioridad. En este caso nos referimos a la mujer. Es por eso que el Estado, de una forma, vamos a decir, dentro de las formas legales que tiene para atender la problemática, ha entendido que debemos regular este delito a fin de aplicar las sanciones razonables, adecuadas y pertinentes, justamente que vayan a combatir y reducir de forma considerable este delito. Debemos precisar que el feminicidio está regulado en el artículo 108b de nuestro Código Penal. Inicialmente tuvo su génesis, su origen, en el artículo 107, que regula el parricidio. Bueno, les comento un poquito. El parricidio es un delito en el que el sujeto agente, el que desarrolla el delito, mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente, con quien ha o haya tenido una relación sentimental. En este caso, en el año 2011, en que se incorpora el término feminicidio, dentro del artículo 107, era denominado parricidio-feminicidio. ¿Cuándo era considerado feminicidio? Cuando el sujeto agente mataba a su cónyuge o a su conviviente, cuya pena era no menor de 15 años. No obstante, en el año 2015 adquiere autonomía. ¿Y qué significa autonomía? Es decir, se desglosa este delito del artículo 107 a otro tipo penal. Inicialmente estuvo en el 108A y actualmente está en el 108B del Código Penal. A ver, si nos acompaña, por favor, con las diapositivas. Vamos a ir un poquito más abajo. Sí, un poquito más. Sí, una diapositiva más. Feminicidio. Perfecto. Entonces, como podemos ver en pantalla, este delito menciona lo siguiente: será reprimido con una pena privativa no menor de 20 años. Fíjese, el quantum de pena es un quantum considerable, no menor de 20 años,
tácitamente allí nos está poniendo también un límite máximo, pese a que no lo diga, pero la pena máxima en el Perú de carácter temporal es de 35 años. En consecuencia, debe entenderse que este delito se sanciona con una pena no menor de 20 ni mayor de 35 años. ¿A quién? Al que mata a una mujer por su condición de tal. Ahora, este término, condición de tal, ha sido discutido desde diferentes aristas, ¿no? ¿Qué condición debe tener la mujer para darle muerte y sobre esa base entender que se trata de un feminicidio? Porque no todo hecho de acabar con la vida de una mujer entraría dentro del feminicidio, toda vez de que hay delitos regulados para ello, como el homicidio simple u homicidio calificado, o incluso el propio parricidio. Existen ciertos factores que van a dar justamente esa diferencia, o vamos a decirlo así, esa particularidad para que sea considerado feminicidio. En el caso concreto tiene que realizarse el cese de la vida del sujeto pasivo, en este caso de la mujer, en los siguientes contextos. Primero, en violencia familiar, cuando hay un contexto de violencia familiar, evidentemente, una discusión, un conflicto intrafamiliar que se desborde y en consecuencia se genere fruto de la muerte de la mujer, estamos dentro de este contexto. También debe considerarse la coacción, hostigamiento o acoso sexual, asimismo abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente sobre la víctima. Y finalmente, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Es decir, no solo será feminicidio cuando la víctima, cuando la mujer víctima de este delito, pertenezca al entorno familiar del sujeto activo, ¿no? Puede ser cualquier mujer, siempre que esté dentro de estos contextos, como el típico caso del hostigamiento o acoso sexual, ¿no? Había, pues, bueno, en nuestro contexto social tenemos muchísimos casos variados, lamentablemente, de este tipo de asuntos, en el que fruto de este hostigamiento o acoso sexual que padece la mujer, y de hecho el no tomar medidas adecuadas en su momento dado, genera pues de que el sujeto coacte la libertad, y no solo esto, sino incluso la vida de la víctima, producto de este hostigamiento, ¿no? De pronto porque no se puso en conocimiento de las autoridades, o de pronto incluso porque habiéndole puesto en conocimiento no se actúa adecuadamente. Entonces tenemos que ver y entender que estos contextos son los que diferencian la muerte de una mujer para ser considerado feminicidio de las otras formas en las que podría encajar también la muerte de una mujer. Ya digo, homicidio simple, homicidio calificado. Pero si es que esta muerte se da a mérito de estos contextos, evidentemente que estaremos en un escenario de feminicidio. La siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos un tipo derivado, esto se llama un agravante, la pena agravada. En el caso concreto, la pena será no menor de 30 años cuando concurra cualquiera de estas circunstancias agravantes. En el caso concreto, si la víctima es menor de edad o adulta mayor, o si la víctima se encontraba en estado de gestación, o si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del agente, y si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, o de pronto si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. Asimismo, tenemos otras agravantes en la siguiente diapositiva, como la podemos observar, en el caso de que la víctima fue sometida para fines de trata o cualquier otro tipo de explotación sexual y se le da muerte a mérito de esa circunstancia. O cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes en el artículo 108, me refiero ya a las circunstancias agravadas del homicidio calificado. Esto es, si la muerte se dio con gran crueldad, o por ferocidad, o con alevosía, ¿no? Que son justamente las particularidades que regula el artículo 108. Entonces, matar a una mujer, ya sea con alguna de estas cualificantes, fuego, explosión, ferocidad, crueldad, estamos ante un escenario de tipo agravado de pena, en consecuencia será no menor de 30 años la sanción para este sujeto. Ahora bien,
si en el momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente. Fíjese la importancia de la protección que se tiene, ¿no? Ya no solo dirigido hacia la mujer estrictamente, que es el sujeto pasivo, sino también cuando hay un entorno en el cual hay personas proclives a una afectación. En el caso concreto, una niña, niño o adolescente de pronto. Y finalmente, si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre, o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Este numeral 9 del artículo 108b es importante destacar, porque uno podría entender, oiga, pero si una persona que está en estado de ebriedad de pronto no se da cuenta de las circunstancias que rodean su comportamiento, ¿no? O muchas veces hay personas que beben, se embriagan y luego no se recuerdan ni de lo que pasó ni de lo que hicieron. Bueno, pues en el tema del feminicidio, este hecho es un agravante. En consecuencia, cualquier persona que en proporción mayor a 0,25 acabe con la vida de una mujer, la pena será no menor de 30 años. Bien es cierto también de que esto lleva a la confusión cuando se hace dogmática penal. Y para otros delitos, por ejemplo, como por ejemplo los delitos contra el patrimonio, digo ya hurto, robo, el hecho del consumo de alcohol en un nivel determinado que podría eventualmente producir la grave alteración de la conciencia, podría generar inimputabilidad y en consecuencia no habría responsabilidad penal, si es que estamos ante ese escenario de causa de inculpabilidad, ¿no? La grave alteración de la conciencia. Producto hecho de esta ingesta de alcohol. Pero eso es en los delitos contra el patrimonio. Pero en el caso de los delitos de feminicidio, la ingesta de alcohol genera un agravante, como lo podemos observar en el numeral 9. La siguiente, por favor. Ahora bien, hemos visto el tipo base, el tipo agravado, pero también tenemos un tipo agravado de segundo grado. En este caso, la pena será de cadena perpetua cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes. Fíjese el quantum de pena en este extremo. Cadena perpetua. ¿Y cuándo se aplica la cadena perpetua? Cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes de las que hemos narrado y enumerado anteriormente. En esos 9 numerales, en los que hemos visto, por ejemplo, si la víctima era menor de edad, o de pronto si la víctima fue sometida previamente a violación sexual, o incluso si es que la víctima ha sido atacada y el agente ha estado embriagado en proporción mayor a 0,25 gramos. Si existen 2 agravantes, entonces pongamos un caso en el que un sujeto llega a la casa, ¿no? Ebrio, y enfrente de sus hijos acaba con la vida de la esposa, ¿no? Esto es, vamos a decirlo así, en una terminología bastante sencilla, podría de pronto sorprendernos y llamarnos la atención en demasía. El tema es de que esto se va replicando de forma alarmante en la sociedad peruana. Es un gran problema social que tenemos en ciernes. Pero ante esa circunstancia de haber acabado con la vida de la mujer en este contexto, estaríamos hablando de una sanción de cadena perpetua, ¿no? Ahora bien, en todas estas circunstancias previstas se impondrá la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente código, los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes. ¿Esto qué significa? Significa que pues al señor, en consecuencia de este acto, o como consecuencia de este acto, se le va a cesar la patria potestad, ¿no? Y otras consecuencias accesorias, como por ejemplo, que no podrá ser profesor o incluso parte de personal administrativo, incluso de cualquier institución público-privada del ámbito educativo, ¿no? Porque evidentemente genera un potencial riesgo, que son formas accesorias al margen de la pena privativa que se aplicará, también dirigidas justamente a sancionar a este sujeto. Y digo sujeto
porque justamente como veremos más adelante, solo los hombres pueden ser materia de imputación de este delito. Ahora bien, el bien jurídico tutelado. ¿Qué es lo que busca proteger este delito de feminicidio? ¿No? Porque ya sabemos bien que los delitos que se encuentran regulados en nuestro Código Penal están dirigidos a proteger, a tutelar bienes jurídicos que el Estado considere importantes para el desarrollo de la persona o de la sociedad. Y en consecuencia protegemos el medio ambiente, protegemos el patrimonio cultural, entre otros puntos. Vayamos al tema concreto. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado del feminicidio? A priori, entenderemos de que lo que se busca proteger es la vida de una mujer en concreto. Ciertamente, el feminicidio busca proteger este bien jurídico. No obstante, el feminicidio también es un delito autónomo, caracterizado porque la muerte o puesta en peligro de una mujer, si estamos en un grado de tentativa, se produce como respuesta ante el quebrantamiento o no cumplimiento de un estereotipo de género que les imponen a las mujeres determinados comportamientos o actitudes que las subordinan. En consecuencia, también podríamos hablar de que otro bien jurídico que busca proteger el feminicidio es algo denominado la igualdad material. Entonces se entiende justamente la política criminal que estableció este delito, de que estamos en una desigualdad dentro de la sociedad peruana. Esto es, de que la posición asimétrica que posee la mujer respecto del varón está pues en una situación inequitativa, la cual hay que de alguna manera tratar de equilibrar, y para esto también se busca generar comportamientos adecuados que vayan a permitir esa igualdad, ¿no? Justamente el feminicidio va motivado por aquel hombre que mata a una mujer, porque la mujer no cumple estos estereotipos o comportamientos asimétricos que le imponen por el mero hecho de ser mujer. Digo ya, cuando de pronto la mujer tiene expectativas de desarrollarse, de ser autosuficiente, y el hombre considera que no debería tener esta posición o finalmente este desarrollo. En consecuencia, esa limitación que le genera a este avance, por ejemplo, en muchos matrimonios, se entiende de que la mujer es la que debe cuidar a los hijos y estar en casa cocinando o cuidando justamente a los niños, en tanto que el varón debe estar en el trabajo generando ingresos para poder mantener o sustentar la alimentación de todos. Bueno, esa es una idea, por ejemplo, anacrónica, desfasada, dado que el actual desarrollo social permite que el hombre o la mujer puedan desarrollarse profesionalmente y cualquiera de los dos, en este caso, podría hacerse cargo de los hijos, en tanto que el otro cónyuge podría generar los ingresos y mantener a la familia. No necesariamente la mujer tendría que encargarse de esa función de proteger a los hijos, o al menos ya no, ¿no? Porque el nuevo enfoque es justamente de que tanto hombre como mujer puedan cumplir determinados roles dirigidos justamente al sostén de la familia, sin ningún tipo de discriminación alguna. Bien, la siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar del sujeto activo del delito. Cuando nos referimos al sujeto activo, decimos la persona que desarrolla este delito. Entonces, debemos entender lo siguiente, ¿no? El tipo penal descrito en el 108B se menciona la letra, el que mata a otro por su, el que mata a una mujer por su condición de tal. Entonces, podríamos entender de que en esta terminología podrían ser sujetos activos tanto un hombre como una mujer. Sin embargo, debemos precisar el acuerdo plenario número 001-2016 que emitió la Corte Suprema, en el que ha precisado justamente que solo los autores de este delito, del feminicidio, pueden ser los varones, ¿no? ¿Y qué ocurre si es una mujer que finalmente se comporta como varón, ¿no? Actúa como varón y de hecho viste como varón y
desarrolla sus conductas como varón dentro de la sociedad. Y en ese contexto le da muerte a una mujer. Bueno, fisiológica y anatómicamente esta persona no podría ser sujeto activo de este delito, porque solo serán autores de este delito los varones, fisiológica y anatómicamente determinados. En consecuencia, de pronto lo que hizo esta mujer, que actúa como varón y se comporta como varón, podríamos ubicarlo en otro tipo de delito, de pronto homicidio simple del artículo 106, o de pronto el homicidio calificado del artículo 108, pero no estará dentro del 108b, feminicidio. Bien dice este acuerdo plenario que por hombre debe entenderse solo a las personas de sexo varón, considerando que este es un elemento descriptivo y debe ser interpretado desde la identidad sexual y no desde el género, y desde la conducta que desarrolla la persona en concreto, sino desde la identidad sexual. La siguiente, por favor. Ahora, respecto del sujeto pasivo de este delito. En cuanto al sujeto pasivo, también el acuerdo plenario 001-2016 nos suministra información importante al respecto. Entonces, en ese contexto conviene precisar que el término mujer, que es el sujeto pasivo de este delito, sobre quien recae la acción delictiva, no constituye un elemento descriptivo del tipo, estrictamente, caracterizado por hacer referencia a una realidad natural que puede ser comprendida a través de los sentidos, sino más bien que se trata de un elemento normativo del tipo penal que requiere de una valoración socionormativa. Esto lo complementamos con la siguiente diapositiva y pongo un ejemplo al respecto. A ver, la siguiente, por favor. Sí, la siguiente diapositiva. Bien. En este contexto, conviene precisar que el término mujer no constituye un elemento descriptivo del tipo, caracterizado por hacer referencia a una realidad natural que puede ser comprendida a través de los sentidos, ¿no? Cuando hablamos de los elementos descriptivos, nos referimos a todo aquello que puede ser materialmente reconocido, sujeto a percepción por parte de los sentidos. Sino más bien se trata de un elemento normativo del tipo penal que requiere de una valoración normativa, es decir, ¿a quiénes podemos considerar mujer? En esta línea, el término mujer no debe ni puede ser dotado de contenido solamente en virtud de la genitalidad física, ¿no? En el caso concreto, las personas que tengan la anatomía fisiológica femenina, no solo ellas deberían ser consideradas mujeres, desde este enfoque de la valoración socionormativa. En esa medida, las mujeres transgénero, por ejemplo, cuya vida es puesta en riesgo o lesionada como resultado del quiebre o la imposición de estereotipos de género, como el incumplimiento de las tareas domésticas o expectativas sexuales, también deberán ser consideradas víctimas del delito de feminicidio. En consecuencia, si estamos hablando de que el sujeto pasivo sobre quien recae la acción delictiva es una mujer, no únicamente debe entenderse como mujer desde el punto de vista anatómico-fisiológico, sino también desde el punto de vista de la valoración socionormativa, como el caso de algunos varones que visten como mujer, actúan como mujer y dentro del desarrollo de su conducta lo hacen dirigido sobre ese modelo de vida. Y sobre ese modelo de vida reciben justamente este ataque, esta afectación a su vida, por el quebrantamiento o el incumplimiento de los estereotipos de género que se le aplican a una mujer. ¿Cuál es el comportamiento típico del delito? En esta línea, la mujer, por su condición de tal, significa que el delito sanciona la muerte de mujeres en el marco de una situación de quebrantamiento o imposición de estereotipos de género, los mismos que subordinan a las mujeres en la sociedad. De hecho, en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que también ha sido recogido en el Acuerdo Plenario 001-2016, se ha reconocido que este elemento hace referencia a un contexto de violencia basada en género y por tanto a la imposición de un sistema según el cual lo femenino está subordinado a lo masculino. Bien, nosotros debemos precisar lo siguiente, ¿no?
si bien es cierto, se tiene mucho de este estigma, lo cual se han dado políticas públicas justamente destinadas a variar esta situación, en el que tanto mujeres como varones tengan igualdad de oportunidades y en este sentido puedan desarrollar una u otra profesión sin necesidad de limitársele por el mero hecho de ser mujer o ser varón, ¿no? Ya digo, actividades, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la minería, en el ámbito político incluso, que se deba permitir esa igualdad de oportunidades. Eso es justamente una tarea pendiente que tiene el Estado para lograr un equilibrio, una igualdad, y debe entenderse que tanto varón como mujer deben desarrollarse en una sociedad armónicamente y de forma adecuada, lo cual en grandes sectores de la sociedad aún no se puede, ¿no? Sobre todo sectores en los cuales pervive ese pensamiento ortodoxo, en el que se piensa pues que la mujer está destinada para labores domésticas o para realizar determinado tipo de actividades y no otras. Aquí es donde se debe incidir justamente en el trabajo del Estado para poder dotar de herramientas adecuadas a las mujeres y poder permitir su desarrollo, su autodesarrollo y autosostenimiento de forma adecuada. Bien, ahora vamos a ir a la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, el tipo subjetivo. Es importante determinar que dentro de la comisión de los delitos debe existir siempre el tipo subjetivo de este tipo penal. ¿Y a qué hago referencia con el tipo subjetivo o elemento subjetivo? Bueno, se hace referencia al ámbito interno del sujeto que comete el delito, ¿no? En otras palabras, ¿qué es lo que tiene en la mente el criminal? Si lo hace con intención, si lo hace sin intención, si lo hace con voluntad, si lo hace sin conocimiento o con conocimiento, todo ello va enfocado al ámbito subjetivo. En este caso, el tipo subjetivo del delito de feminicidio exige la presencia de dolo. El feminicidio es un delito doloso, es decir, donde hay conocimiento, voluntad, intención de querer realizar la conducta y lograr el resultado. ¿Cuál es el resultado? La muerte de la mujer. La acreditación de este elemento ha causado serios inconvenientes en el Perú, pues algunos operadores de justicia, esto es, jueces y fiscales, han exigido la acreditación de la intención feminicida del sujeto activo, traducida, de alguna manera, en alguna interpretación errada, en el odio hacia las mujeres. Y esto es errado, ¿eh? La misoginia, por ejemplo, no solo es el único elemento por el cual el varón le da muerte a la mujer, porque si el feminicidio se reduciría solo a ello, tendríamos que acreditar en el proceso penal que el feminicida, el sujeto activo, le dio muerte a la víctima, le dio muerte a la mujer porque la odiaba. La odiaba justamente por ser mujer. Entonces, lograr acreditar ello es una tarea imposible y titánica, por cierto. No se reduce solo a ese punto la acreditación del tipo subjetivo de este delito, sino más bien debe acreditarse el dolo y la intención que tuvo el feminicida de acuerdo a las circunstancias periféricas que rodean el hecho. Esto es, la forma como acabó con la vida, por qué motivo acabó con la vida de la mujer, de qué forma acabó con la vida de la mujer, ¿no? Y todas estas circunstancias periféricas deben acompañar a la tarea interpretativa de los operadores jurídicos para entender justamente el dolo con el que actúa el feminicidio. Bien, ahora, si vamos a concluir con
con un contenido adicional. A ver, por favor, si vamos a 2 diapositivas abajo. Sí, una más. Allí. El elemento subjetivo adicional, ¿no? Creo que es la de abajo. ¿Sí? No, tiene que titular elemento subjetivo adicional. Sí, perfecto. Ahí estamos. Entonces, como se indicó anteriormente, para algunos operadores de justicia, el delito de feminicidio no solo requiere de dolo, sino que exige un elemento subjetivo adicional representado por el odio o desprecio hacia las mujeres. Así, se ha intentado reducir el feminicidio a los casos solo de misoginia, tratando este delito como un crimen de odio tradicional. Esto, sin embargo, dificulta irrazonablemente la prueba del delito al exigir nuevamente elementos psicológicos que para ser descubiertos requieren que el operador se interne en la mente de la gente. Esto es un elemento de tendencia interna trascendente y poder indagar o hurgar dentro de la mente criminal por qué motivo acabó con la mujer. Realizar esta tarea, sin duda, no solo representa mucha dificultad, sino también de pronto representa una superficialidad o ligereza al momento de acreditar este delito. Por ende, la siguiente diapositiva, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Como lo menciona el Acuerdo Plenario 1-2016. Y dice lo siguiente, y conviene resaltarlo. El legislador, al pretender dotar de contenido material el delito de feminicidio y con ello convertirlo en un tipo penal autónomo, introdujo un elemento subjetivo distinto al dolo para que la conducta del hombre del feminicidio, ojo, no basta con que haya conocido los elementos del tipo objetivo, esto es decir, que tiene la condición de mujer la víctima, la idoneidad lesiva de la conducta, o la probabilidad de muerte de la mujer, o la creación del riesgo al bien jurídico, sino también que le haya dado muerte por su condición de tal. Y para la configuración del tipo, el conocimiento de los elementos objetivos, se le agrega un móvil. Esto es, el agente, es decir, el sujeto activo, la mata por el mero hecho de ser mujer. Esto es un delito de tendencia interna trascendente. Pero veamos qué nos dice la siguiente diapositiva. Y con esto intentamos darle una respuesta. Bien, decía, entonces, justamente la siguiente diapositiva, y decía lo siguiente. El delito de feminicidio es un tipo penal doloso, como lo hemos mencionado anteriormente, y la acreditación del elemento subjetivo, es decir, la acreditación del dolo, no solo va a descansar y puede descansar en el descubrimiento de la intención o ánimos de la gente, pues dicho análisis es inconducente. Más bien, ello significa que el juzgador deberá imputar el dolo, la intención, a partir de los hechos objetivos del caso, cuando estos determinen la conducta del sujeto que colocó en riesgo la vida de la mujer en una situación de quebrantamiento o imposición de un estereotipo de género que refuerce la discriminación estructural de las mujeres en la sociedad. Es decir, el dolo en el feminicidio no lo vamos a acreditar estrictamente en la misoginia o el odio de la gente hacia la mujer, sino más bien en las circunstancias periféricas que rodean el comportamiento delictivo. Y si dentro de estas circunstancias hubo algún comportamiento que se le pretendió imponer a la mujer y ella no lo cumplió, o alguna expectativa que se le pretendió imponer y ella no realizó. En consecuencia, esas circunstancias se subsumen dentro de lo que establece el marco normativo del 108B del feminicidio. Y a modo de conclusión podríamos decir de que este delito requiere justamente del trabajo integral de todo el derecho penal, es decir, criminología, política criminal y la dogmática penal, que me refiero a la legislación penal. No solo incrementando las penas vamos a solucionar este problema. Hemos visto que este delito está sancionado incluso con cadena perpetua. Y sin embargo, las noticias, la realidad que tenemos en el Perú es de que no se reducen este tipo de casos. Y no se reducen porque no se está haciendo un adecuado trabajo de internalización
o de prevención general, negativa o positiva, que permita justamente desalentar el comportamiento proclive a estos comportamientos por parte de los ciudadanos, de los varones, estrictamente. Entonces, es una tarea importante que se tiene por parte del Estado y por parte también de los que hacen control social informal, medios de comunicación, organizaciones sociales, clubes, que van destinadas justamente a permitir una convivencia social adecuada. En consecuencia, es un trabajo estructural y que deviene en muchas aristas para poder dar una solución adecuada a esta problemática. Muchas gracias por su atención y atento a cualquier interrogante que tenga. Muchas gracias a usted, doctor Mijael Bayton, por la exposición, por el tema que hemos tratado el día de hoy. Y sí tenemos preguntas, como cada semana. La primera pregunta que nos trasladan es sobre el tema de las penas, teniendo en cuenta el hecho de que puede haber una diferencia entre homicidio, feminicidio y lo que usted estaba explicando también sobre si hay ensañamiento, sobre cuál fue el móvil del asesinato. Esto, ¿en cuánto puede variar? ¿Cuál puede ser el mínimo y el máximo en penas cuando hablamos de feminicidio? Bien, a ver, intentaré dar respuesta a este interrogante, muy interesante, por cierto. Cuando hablamos del 108B, estrictamente el feminicidio, hablamos de 3 penas. La primera en el tipo base, que es no menor de 20 años. En cualquier circunstancia, el que mata a una mujer por su condición de tal será reprimido con una pena no menor de 20 años. Ahora, si existiera algún agravante en esa conducta, la pena será no menor de 30 años. ¿Y cuáles son las agravantes? He mencionado 9 aspectos que podrían configurar agravante. Cuando la víctima es menor de edad, o cuando es adulta mayor, o cuando la víctima es una mujer en estado de gestación, o cuando el agente, es decir, cuando el sujeto que desarrolla la conducta criminal está en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas psicotrópicas o sintéticas, en el caso de las bebidas alcohólicas, en una proporción mayor a 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre, ¿no? O también cuando se realiza el feminicidio en presencia de niños, niñas y o adolescentes. Esas son las circunstancias agravantes que generan un quantum de pena mayor, es decir, no menor de 30 años. Pero existe también una sanción ya no de tipo temporal, es más bien atemporal, que es la cadena perpetua. ¿Cuándo se aplica la cadena perpetua para el caso de feminicidio? Cuando concurren 2 o más circunstancias agravantes de las que he mencionado hace un momento. Entonces decía, ¿qué pasa si el sujeto llega ebrio a la casa y enfrente de los hijos le da muerte a la mujer? Ese hecho reúne 2 agravantes. En consecuencia, la pena será cadena perpetua, ¿no? Entonces, y también vemos ahí el problema, ¿no? Porque yo les comento un caso de la vida real bastante triste en realidad, en el que hubo dos personas, eran 2 padres muy jóvenes, por cierto, no pasarían los 25 años, tenían 3 menores hijos, y justamente en uno de los arranques, vamos a decirlo así, celotípicos del varón, que observó en el celular de la mujer, de la dama, conversaciones de diferente índole, que generó pues un comportamiento criminal, ¿no? Esperó a que los niños se fueran al colegio y le asestó más de 50 puñaladas a la mujer. Todo un charco de sangre, el sujeto lo que hizo fue huir de la casa, a la casa de su madre, de su señora madre, y fue su señora madre la quien le dijo, tienes que entregarte a las autoridades porque es la manera de solucionar el problema. Luego de ello, esta persona se presenta a las autoridades, es detenida, de hecho le solicitan una prisión preventiva, la cual se autoriza, y a los 3 meses aproximadamente, este sujeto se suicida en el penal de su casa, dejando a estos 3 menores en completa orfandad, ¿no? Y mi preocupación va a lo siguiente, es que el Estado no solo debe encargarse de sancionar
drástica y rigurosamente, como es que lo hace, sino también debe enfocarse justamente a esta preocupación. ¿Y qué es de los menores de edad? ¿No? ¿En qué situación se encuentra la Unidad de Protección del Menor, el SEM, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables? De hecho, tienen diferentes programas que tratan de alguna u otra manera de atender estos casos, pero sin éxito, sin relativo éxito. Las estadísticas no las tenemos a mano, de hecho no las proporcionan, y nosotros necesitamos información justamente de este tipo de casos para ver que la solución no solo va por aplicar una pena drástica, sino también por atender un problema integral y poder atender a las verdaderas víctimas finalmente, que terminarían siendo los menores hijos, y proveerles de alguna manera de educación, de desarrollo en óptimas condiciones, lo cual sin duda alguna es una tarea completamente titánica. Lo que hay que diferenciar también con este delito de feminicidio respecto de otros delitos, como por ejemplo el del artículo 106, que es el homicidio simple, que más bien aquí la pena es variada, que es una pena no menor de 6 años ni mayor de 20 años. Es un quantum de pena completamente largo, extenso, pero bueno, este se da cuando existe la muerte espontánea, abrupta de una persona, ojo, con dolo, sin duda, el sujeto agente quiere matar al sujeto pasivo. A diferencia del artículo 108, que es el homicidio calificado, cuando ya hay agravantes, ferocidad, crueldad, explosión, alevosía. En esas circunstancias, la pena será no menor de 15 años ni mayor de 35, ¿no? Cuando estamos en un escenario de homicidio calificado. Pero fíjese que el feminicidio tiene una pena completamente alta, iniciando en su tipo base con una pena no menor de 20 años, ¿no? Bien, espero haber contestado, estimado Eric. Sí, doctor, muchas gracias por esa respuesta. Tenemos una pregunta más que está relacionada a la respuesta que acaba de dar. Nos consultan cuál es la figura respecto a un asesinato, un homicidio de una mujer, pero producido por otra mujer. ¿Se le considera feminicidio también si es que hay ensañamiento mujer con mujer? ¿Varían las penas? Es lo que nos consultan. Bien, una pregunta bastante interesante, sin duda. Que el Acuerdo 001-2016 de la Corte Suprema ha intentado dar una respuesta relativamente jurídica, desde su punto de vista, estrictamente jurídica. Pero debemos decir lo siguiente. Los sujetos activos, es decir, las personas que pueden cometer este delito, únicamente se ha circunscrito a un elemento descriptivo denominado varón. Y será varón aquel que tenga anatómica y fisiológicamente la estructura biológica de varón. En consecuencia, ¿qué pasa con una mujer que acaba con la vida de otra mujer con ensañamiento, alevosía, o de pronto incluso por celotipia, ¿no? Motivada por ese tema incluso de un hostigamiento, qué sé yo? En ese escenario estaríamos más bien en otro artículo, en otro tipo penal, ya no en el tipo penal de feminicidio del 108B. Estaríamos en el 108, que es homicidio calificado. El que mata a otro, ojo, recibirá una pena no menor de 15 años siempre y cuando concurran las circunstancias siguientes. Por ejemplo, cuando hay ferocidad, la ferocidad debe entenderse como aquella situación en la que no existe motivo, fundamento, al momento de acabar con la vida del sujeto pasivo, o el fundamento o justificación o motivo por el cual se le da muerte, es nimio, irrelevante, insignificante, ¿no? Como por ejemplo el hecho de no realizar alguna conducta, que por ejemplo podría ser, como un caso extremo, ¿no? ¿Qué pasa si la mujer, en el caso de la pregunta que me ha colocado, si la mujer que mata a otra mujer lo hace porque de pronto observa que en el celular, imaginemos, encontró la foto de un varón, ¿no? Y le da muerte por ese motivo.
no estaríamos en un escenario de feminicidio. Estaríamos en un escenario más bien de homicidio calificado por ferocidad. Porque el motivo por el cual le dio muerte es insignificante, es nimio, irrelevante. En consecuencia, esto será recogido con una pena no menor de 15 años. Bien, mi estimado Eric. Muy bien, doctor, por las respuestas, y también agradecemos a las personas que nos hacen las preguntas. Y tenemos una tercera pregunta respecto a este tema. Pues nos están consultando en el caso que se dé el sicariato y se mande a asesinar a una mujer. Las penas varían, la culpa va para el autor intelectual. ¿Cómo se maneja en caso de sicariato cuando la muerte es a la pareja? En este caso, hombre, mujer. Muy interesante la pregunta, mi estimado Eric, y trataremos de dar una respuesta en el mismo sentido. Había una casación de Lambayeque del año 2016, si mal no recuerdo, que decía lo siguiente, de que aquel esposo o cónyuge que mande a matar a la mujer, ¿qué función cumple? ¿Es autor mediato, es instigador, y el que mata a la mujer es un homicida que lo hace motivado por el lucro o beneficio económico? Bien, a raíz de toda esa circunstancia se dio el decreto legislativo 1181 del año 2015, en el gobierno del señor Humala, en el que regulaba la ley del sicariato, ¿no? ¿Y qué mencionaba respecto al sicariato? Aquel que acaba con la vida de otra persona por orden, encargo, motivado por un beneficio ya sea patrimonial o de cualquier otra índole, ¿no? Será sancionado con una pena privativa no menor de 25 años. Y fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que menciona el artículo 108C sicariato? Porque el sicariato está regulado en este tipo penal, 108C. Dice lo siguiente, de que en el comportamiento de que un esposo encargue a un sicario, que muchas veces entre el mandante, que es el esposo, y el sicario, que es el ejecutor, existe un intermediario, que es el nexo, acabe con la vida de la víctima y la víctima termine siendo cónyuge, mujer, esposa, ojo, estamos en un escenario regulado en el tercer párrafo del 108C, cuya pena es cadena perpetua. Y dice, cuando la víctima del sicariato sea una de las que considere el primer párrafo del artículo 107 del Código Penal. ¿Y qué dice el artículo 107 del Código Penal? El que mate a su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente. En todo caso, si la víctima es cónyuge o conviviente, ojo, y el esposo, el cónyuge, es el que ha mandado a acabar con la vida de su cónyuge mujer, la pena será de cadena perpetua. Y algo importante que regula el artículo 108C, por ejemplo, que es el que estamos poniendo a colación, estrictamente les preciso, en el numeral 5 del tercer párrafo del artículo 108C. Pena de cadena perpetua. ¿Qué es lo que menciona adicionalmente? La misma pena se aplica para el mandante, para el intermediario y para el ejecutor. En consecuencia, la cadena perpetua será para el esposo, para el nexo y para el sicario, siempre y cuando la víctima sea la cónyuge, ¿no? Y eso es lo que regula el artículo 108C, que de alguna manera, también diremos, y preocupante, justamente discutíamos con algunos alumnos este tema, preocupante porque en el Callao, por ejemplo, en el 2021, hasta el 21 de enero, o sea, desde el 1 de enero hasta el 21 de enero de este año, han habido 14 muertes por sicariato, ¿no? Lo cual genera pues una preocupación ingente, y de pronto nos ponemos a pensar, y esto es como una crítica, como un paréntesis, en vacancias o en otro tipo de cosas, que en verdad nuestros problemas sociales son tan álgidos y tan graves que allí es donde deberíamos enfocar nuestro verdadero interés, sobre todo de nuestros legisladores. Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, más o menos ese sería el esquema de la respuesta que nos ha planteado nuestro estimado seguidor.
Muy bien, doctor. Una última pregunta que me parece que la ha contestado en la primera respuesta que dio, es en cuanto al tema de las edades, si es que la víctima es una menor de edad. Es lo que nos preguntan. ¿Varía todo lo que se ha mencionado? Si nos puede recalcar o No, reafirmar lo que nos simplemente respondía. precisamos, cuando la víctima es menor de edad, la pena se vuelve agravada, en consecuencia será no menor de 30 años, y siempre y cuando sea la víctima menor de edad o adulta mayor, ¿no? Cuya agravante genera un quantum de pena mayor, ya digo, no menor de 30 ni mayor de 35 años. Muy bien, muchas gracias, doctor Miguel Bayton, por la exposición, por las respuestas. Hemos tratado el tema delito de feminicidio. Agradecemos a todas las personas por las preguntas y a usted, doctor, por cada una de las respuestas. Nos encontramos el próximo viernes con otro tema interesante aquí en el consultorio jurídico online. Gracias, buenas tardes, doctor Bayton. Muy buenas tardes, permiso, un saludo para todos.